Dos Torres de Mercader es un pequeño barrio de Castellote en el Maestrazgo turolense. En el antiguo ayuntamiento, donde estaban instaladas las escuelas, en el año 1994 se creó un museo en el que se recogió todo el mobiliario y materiales escolares que formaban parte de la educación en otros tiempos. Bueno, pues este es el pequeño museo que hemos montado aquí en Dos Torres para, bueno, en recuerdo de la escuela que aquí tuvimos. Pues estos pupitres, mapas, es lo que ha habido siempre en esta escuela. Quizá todos los niños que hemos pasado por esta escuela nos hayamos servido de estas mismas piezas. Mi padre, yo sé que ha ido en estos pupitres y yo también, entonces siempre han estado aquí. Siempre ha estado la escuela aquí en el ayuntamiento. Todo estaba aquí almacenado y todavía nos queda alguna pieza más, pero bueno, el espacio es reducido y no podemos en este momento colocarlo todo. Pues empezábamos la escuela cuando teníamos 6 años. Los recuerdos que yo tengo, ya era una escuela mixta. Anteriormente había 2 aulas, una aula era para niños y otra para niñas. Siempre iba desde el más pequeño, desde que pudiera empezar el primer curso hasta que ya salía de la escuela, porque había 2 maestro y maestra, entonces no había más para elegir. Aquí en el aula contigua tenemos el pupitre que era para los niños más pequeños, ya se ve que es mucho más bajo. Éramos pocos niños, pero era también una tarea difícil para ellos porque tenían que organizar una clase para 3 o 4 cursos distintos. Entonces eso complica un poco la cosa, creo yo, porque no es lo mismo estar atendiendo a un niño de 6 años que a uno que ya tiene 10. Entonces creo que tendrían que sería un poco difícil para ellos organizar la tarea para todos. Las clases de dibujo, sobre todo en buen tiempo, cuando el tiempo ya primavera hacia el verano, pues normalmente esas clases las hacíamos en el exterior. Nos íbamos de paseo y aprovechábamos pues para hacer un dibujo o esto. En invierno pues estas aulas la verdad es que eran muy frías. Pero bueno, teníamos una estufa y era cuestión de venir. Tampoco recuerdo si cada día era uno de los alumnos o lo hacíamos una semana cada uno. La verdad es que no lo recuerdo muy bien, pero es verdad que nosotros teníamos que encender la estufa para cuando el resto de los compañeros llegaran, pues ya hubiera un poquito de calor. Los sábados por la mañana era tarea para las niñas. Teníamos que venir y hacer la limpieza, entonces pues era barrer y fregar, era nuestra tarea y hasta los sábados por la mañana era nuestra ocupación y curiosamente solo para las niñas, para los niños esa tarea no existía. Los primeros años que montamos este pequeño museo pues hacíamos un día de convivencia con los niños de los pueblos vecinos, venían los niños de Cuevas, los que había aquí y los de Ladruñán. Entonces, pues, bueno, era un día en el que un poco de convivencia a todos los niños y pues les hacía ilusión. Esta escuela se cerró el verano del 75. Llegó junio, los niños muy contentos, todos de vacaciones, pero después llegó septiembre y aquí no venía ningún maestro. Nosotros, los niños, muy contentos porque más vacaciones. Pero nuestros padres, pues la verdad es que preocupados porque veían que la cosa no se solucionaba. Hubo muchas reuniones, muchas charlas, pero ahí es cuando se decidió que esta escuela había cerrado sus puertas. A nuestros padres les ofrecieron llevarnos a Castellote o llevarnos a una escuela hogar en Teruel. Entonces, pues a ver, después de mucha lucha, pero optaron por llevarnos a una escuela hogar a Teruel. Castellote estaba muy cerca, pero los medios de transporte hace 35 años pues no estaban como están en este momento. Cuando estábamos en Teruel, a ver, los niños
que tenían sus pueblos cerca de Teruel, pues la verdad es que si no todos los fines de semana, pues uno sí, uno no, podían irse a su casa, pero los niños de Dos Torres estábamos a unos 160 kilómetros, entonces eso era un imposible, y pues prácticamente volvíamos a casa pues cuando había un puente, a lo mejor cada mes y medio era cuando volvíamos a visitar a nuestros padres. También es verdad que nuestros padres podían venir a visitarnos en ese intervalo de tiempo, pero estoy diciendo que tampoco era fácil para ellos porque no se disponía, como en estos momentos, que todo el mundo tiene un coche, las carreteras están en buenas condiciones. En aquellos momentos no era así, entonces las cosas eran complicadas para todos. Siempre digo que si no hay risas, no hay travesuras, no hay juegos, pues ese pueblo entra en la tristeza. No hay futuro en ese pueblo ya, porque son los que van a continuar, y eso en Dos Torres la verdad es que plegó ahí, se acabó ahí, porque ya después todos nos hemos buscado la vida pues por otro sitio. La ilusión de Encarna Espada por no dejar que caiga en el olvido ese recuerdo de la infancia, de la escuela y de las primeras letras, le ha llevado en colaboración con el Ayuntamiento de Castellote a la creación de este pequeño museo de la escuela en Dos Torres de Mercader. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.